Cuando nosotros podamos un árbol de manzanos, siempre nuestro trabajo va orientado hacia que la fructificación sea facilitada con la poda que nosotros desarrollamos. Si nosotros no desarrollamos una poda o no la desarrollamos de acuerdo a ciertas directrices, la verdad es que los resultados generalmente se muestran con frutas que son de menor tamaño o frutas de menos calidad o inclusive el árbol enfermándose. Pero también podemos ver otros efectos como el que se observa en este árbol, en el que si nosotros ingresamos a él, podemos ver que acá adentro no hay ramas. En todo este sector no hay ramas. Y eso tiene que ver un poco con que las ramas que van saliendo acá en el interior van perdiendo fuerza porque no tienen entrada de luz. Ese es uno de los grandes factores que debemos considerar cuando trabajamos en la poda, la entrada de luz. Las ramas que están adentro y que no tienen luz tienden a irse avejentando y van muriendo en muchos casos, mientras otras ramas tienden a salir desde la estructura que en un principio nosotros le dimos, buscando esa luz, tratando de liderar el crecimiento, como se observa esas que están acá arriba. Finalmente, el proceso, en el caso de los manzanos, va generando que en la curva, donde se va haciendo el crecimiento, van saliendo otras ramas como esta. Y estas caen sobre, después que dan fruta, caen sobre la otra, y después vuelven a salir otras, que nuevamente caen, y de estas salen otras, que nuevamente caen encima. Eso va generando que se creen como capas de ramas, donde la fruta finalmente es pequeña, como se ve aquí, o quizás también con algún problema de alguna enfermedad o inclusive alguna fruta. Por eso es importante entonces que cuando nosotros trabajemos la poda, la trabajemos primeramente con la visión de que las plantas puedan captar la luz de la mejor forma posible. Bien, una de las primeras decisiones que nosotros debemos tomar cuando vamos a podar especialmente manzanos es saber si los vamos a dejar como eje o como copa. Son árboles que tienen un eje que va hacia arriba y del cual salen el resto de las ramas que pueden ser productivas o no. Los árboles que están en copa tienden a abrirse y tener ramas madres que van hacia afuera para que la luz ingrese desde el centro y se reparta hacia el resto de las ramas. Sin embargo, independiente de la estructura que nosotros busquemos, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que evitar a toda costa que hayan dentro de nuestro árbol. Y entre esas cosas están este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras es conocida como sierpe, y estas son ramas que generalmente salen desde las raíces del árbol y que van a intentar sacar otro árbol y competir con él. Por eso es muy importante que nosotros evitemos que estas salgan desde acá y puedan competir con el árbol. Para eso entonces nosotros las cortamos desde lo más cercano a su nacimiento. De hecho, si observamos la rama, podemos ver que esta tiene más que nada crecimiento vegetativo, crecimiento que buscaba de una u otra forma competir con nuestro árbol, y eso obviamente va a ir en desmedro de su capacidad productiva. Segundo, debemos tratar de evitar que existan estructuras como esta, que están haciendo lo mismo que pudo haber hecho esa a esta altura, pero más arriba. De hecho, finalmente, si se fijan, estas estructuras están compitiendo con el árbol hacia arriba, tratando de inclusive generar otro. Y esas ramas que se generan arriba van a tapar estas otras y finalmente entonces van a hacer que estas ramas de acá abajo se comiencen a debilitar. Nuevamente, como conversábamos hace un rato, podemos ver aquí cómo estas ramas se van generando cierta debilidad. Y si se fijan, no tienen gran capacidad productiva, están intentando encontrar luz, y eso es porque las de arriba, que tienen un estado muy distinto, están captando toda la luz. En esta rama nosotros podemos observar lo que pasa generalmente en las ramas de manzano cuando no son podadas, o al menos lo que ocurre de forma natural.
Las ramas de manzano tienden a dar fruta y cuando dan fruta, el peso de la misma las empieza a bajar y las lleva a este ángulo en que su capacidad productiva empieza a mejorar por un tema de equilibrio hormonal. Sin embargo, cercana a la zona en la que se genera la curva, cuando empieza a bajar, generalmente salen ramas mucho más vigorosas, como esta que se ve aquí. Esta, con el tiempo, lo que va a hacer también es bajar por el peso de la fruta y nuevamente va a salir alguna rama vigorosa en esta zona y eso es lo que va creando el emboscamiento como el que vemos en esas ramas que están ahí con el tiempo. En el caso de un árbol que nosotros queramos conducir en eje, vamos a entender que lo principal es tener un eje de este tipo, como el que observamos aquí. Y de él nosotros vamos a tener ramas que van a salir en distintas direcciones, siguiendo generalmente el sentido del reloj, de esta forma hacia arriba, siendo cada vez más pequeñas. De esa forma, nosotros entonces vamos generando ciertos planos productivos en cada una de las ramas, evitando que ellas se topen. Entonces, de esa forma captan mucho mejor la luz cada uno. Bien, este árbol es un árbol pequeño dentro del huerto que está hace poco tiempo y voy a intentar mediante la poda darle una formación parecida a una copa. Hay que tomar en consideración que ya pasaron algunos años y que en un principio tampoco se tomó una decisión clara, pero voy a tratar de ahora dejarlo más o menos similar a lo que podría ser una copa. Bien, si ustedes se dan cuenta, el árbol ahora lo acabamos de abrir. Sacamos algunas ramas que estaban sobrepuestas unas sobre otras. La idea sería en este caso que nosotros pudiésemos jalar estas ramas, amarrarlas a esta altura con la intención de abrir un poco más el árbol. Esta rama que está aquí la dejé con la intención de que saliesen algunas de las yemas adventicias que están durmiendo para tratar de sacar alguna rama hacia ese lado. Entonces podríamos amarrarla aquí y empezamos entonces a formar nuestra copa con la entrada de luz al centro. Bien, si se fijan, ya viendo esto de otro ángulo, se ve también claramente cómo se quedaron con espacios cada una de las ramas para poder cada una de forma individual seguir creciendo y seguir produciendo fruta sin toparse con otra y por lo tanto teniendo una mayor capacidad fotosintética y así de alimentar nuestra fruta y seguir creciendo vegetativamente.